luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Señor milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Padre, te damos gracias en esta mañana de hoy, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia sobre cada uno de los seguidores de Cristo. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de que por medio de tu palabra, las Escrituras, nosotros podamos aclarar cosas que a veces pueden traernos confusión en nuestra comprensión de lo que es la deidad tuya y la del Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque ante tu presencia estamos, Señor, siempre estamos cubiertos por tu gracia y tu misericordia, una cobertura que no nos falla. Nos da seguridad, Señor, y nos ministra para que nosotros podamos hacer lo que tú nos has ordenado hacer aquí en esta iglesia. Y estar preparado haciendo así hasta el día que tú vengas, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tu amor y tu misericordia nos acompañan siempre y que por tu poder, no el nuestro, en cada una de nuestras necesidades y en cada una de nuestros problemas podamos decir con fuerza y con poder que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias, Señor, por este día y ayúdanos, Señor, por medio de tu misericordia a que tengamos paz en este momento que vamos a escuchar y nos disponemos a hablar de tu palabra, para que sea recibida por medio del Espíritu Santo como tú lo has establecido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, los seguidores de Cristo. Reciban la paz y la misericordia junto con el amor de nuestro Padre del cielo y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, no sé si se habrán acordado, que estamos en el mes de septiembre, el mes de las Sagradas Escrituras. Creo que el Poder Ejecutivo sacó el día 27 de septiembre para celebrar las Escrituras. Y entiendo que se hace muy propicia la ocasión para recordar lo que dijo el propio Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio del apóstol y discípulo amado Juan? Cuando dice en el versículo 37 y 39, sí, ahí está bien. Dice el versículo 37 al 39 de Juan, capítulo 5. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces ese es el texto que quiero que presten atención aquí ahora. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero básicamente quiero que se fijen en este versículo que acabo de leerle ahora y se lo vuelvo a repetir.
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Por eso le digo en esta mañana de hoy a ustedes, seguidores de Cristo, que si queremos conocer con mayor profundidad a nuestro Padre del cielo y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, solamente tenemos que acudir a la fuente. La fuente es este libro que yo tengo aquí pisando con mi mano derecha, las Sagradas Escrituras, la Biblia, y escudriñarla, investigarla. Como dijo Jesús, ellas no solamente hablan y dan testimonio de mí y de mi Padre del cielo, sino que también por medio de ellas nosotros alcanzamos salvación y vida eterna cuando creemos en ella por medio de la fe, en las Escrituras, porque ellas hablan, muestran el poder de salvación y de vida eterna que hay en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, el último de los escogidos apóstoles del Señor Jesús, y como el propio Pablo dice, como un abortivo, le dice a Timoteo, y nos dice a nosotros hoy, en Timoteo capítulo 3, 14 y 17, pero persiste tú, ¿en qué? En las Escrituras, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todas las Escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Les digo, hermanos, que esto lo traigo a la escena en esta mañana de hoy, porque vemos y oímos que se utilizan muchas expresiones, muchos textos fuera de su contexto. Y es importante para nosotros, los seguidores de Cristo, mantenernos apegados a la buena y sana doctrina, que es la correcta interpretación, como lo dice Jesús, porque Él es el verbo, Él es la palabra, para nuestro crecimiento espiritual en el día a día de este trajinar, de este caminar con nuestro Padre del cielo y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, basado y buscando la luz de las Escrituras, les traigo esta interrogante con esta pregunta en esta mañana de hoy. Presten atención. Y me llamó mucho la atención cómo el Espíritu Santo transmite las cosas, porque cuando yo entré, el hermano Jorge, el pastor Jorge Fernández, estaba hablando de eso en la clase bíblica de esta mañana de hoy. Y me impactó mucho porque tiene que ver con parte de lo que yo voy a hablar hoy. ¿Qué significa bíblicamente que los discípulos de Jesús, dice este texto que aparece en Juan capítulo 14, cuando ellos dicen aquí que harán cosas mayores que la que hizo el propio Jesucristo? Voy a profundizar y a recordar parte de lo que vimos en meses pasados, cuando yo le hacía los resúmenes de manera muy especial a los hermanos, a los nuevos creyentes y a los que se estaban discipulando. Vamos a ver en detalle de este texto que en ocasiones se malinterpreta, es malinterpretado, y muchas veces por esa malinterpretación entonces sale del contexto bíblico, ya que las personas que se atribuyen y que creen que tienen el derecho, oiga bien, de decir que pueden hacer cosas mayores que la que hizo Jesús, el Señor Jesucristo, en su vida y ministerio terrenal, están totalmente confundidas, fuera de contexto, y están interpretando incorrectamente este texto bíblico de las Sagradas Escrituras. Yo quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 14. En los versos 12 al 14 vamos a estar apuntalando esta primera parte que ha sido dividida en dos pequeñas partes. Hoy nos vamos temprano porque el mensaje es bien corto. Juan 14, 12 al 14, cuando lo tengan me dicen amén.
Dice la palabra de Dios: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Cuando yo entré, de eso es lo que estaba hablando el pastor, de que había que tener una conciencia de que todas las cosas fueron en Él, por Él y para Él, y que la identidad del Dios que nos vemos, el invisible, se hizo visible cuando Cristo se encarnó aquí en la tierra. Si algo pediréis en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por permitirme traer esta humilde declaración por medio de las Escrituras, para que no nos confundamos y siempre estemos apegados a ella como tú ordenas, porque tú mismo dices que en las Escrituras os parece que ellas son las que dan testimonio de ti, de tu vida, de tu ministerio, y eso es lo que andamos buscando. Vivir en corandeos, mirando tu rostro, bajo tu presencia, y todo para que sea para tu honra y tu gloria. Bendito es el nombre de Jesús. Santo, santo, santo es el Señor. Te damos gracias. No permita, Señor, que el devorador se lleve esta pequeña semilla que queremos sembrar en aquellos creyentes, que aquí hay 2 o 3 que aún no te conocen y no han dado el paso de venir a tus pies. Te damos gracias, Señor, por ellos, porque como vamos a ver en esta segunda parte del mensaje, tú estás abierto a recibirlo, aunque ellos sean pecadores, como nos recibiste a nosotros. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por esta mañana de hoy, por los hermanos que están aquí y por aquellos que no han podido estar. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de empezar con el tema, quiero que veamos los versículos anteriores como una pequeña hermenéutica para una mejor comprensión y entendimiento de lo que queremos expresar y aclarar con esta palabra de hoy. Veamos lo que dice este versículo 8 de Juan 14, donde Felipe le dice a Jesús: muéstrame al Padre y nos basta. Y a seguida vemos a Jesús que le contesta, versículo 9: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y Jesús le sigue diciendo: el que me ha visto a mí, que era lo que decía el pastor ahorita, ha visto al Padre. Y vuelve y le dice: ¿cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Qué vamos y qué vemos y qué vamos a aclarar aquí? Bueno, le digo, hermano, que lamentablemente las personas al hablar de este texto lo han distorsionado, y lo que aquí Jesús le dice a Felipe es: en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Aquí esta declaración es la que muchas personas malinterpretan y han sacado de contexto. Dice el texto: yo voy al Padre. Y como ustedes pueden notar aquí Jesús no está hablando únicamente de sus discípulos. Él está diciendo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dice el texto? Y aún mayores. Y le pregunto ahora, en esta mañana de hoy, a ustedes, seguidores de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que todos nosotros, los cristianos de hoy en día, vamos a hacer mayores obras que la que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No. De ninguna manera. Bueno, ¿por qué? Porque aquí tenemos que tener en cuenta que solo en este Evangelio de Juan dice, para que ustedes vean la profundidad de las obras de nuestro Señor Jesucristo, y por eso la razón de la alabanza de que Él es milagroso, que abre camino, que cumple sus promesas, y sobre todo que Él sigue orando a nuestro favor en el día a día. Miren, para que tengan en cuenta, solamente en el Evangelio de Juan, para que ustedes vean, vemos muchos milagros del Señor Jesucristo. Lo primero es ver a Jesús convertir el agua en vino en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. En el capítulo 3, número 2, vemos a Jesús que conoce el pensamiento de la mujer samaritana.
En el capítulo 4, número 3, vemos a Jesús sanando al siervo del centurión y a un oficial que Jesús sana a distancia. En este mismo capítulo 4 vemos también, número 4, a Jesús sanando a un paralítico de nacimiento. En el capítulo 5, número 5, vemos a Jesús que alimenta a 5,000 personas con apenas 5 panes y 2 peces. También en este mismo capítulo 5 vemos a Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea. En el capítulo 6 vemos a Jesús sanando al ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11, uno de los acontecimientos más poderosos delante de Marta y María, las hermanas de Lázaro, vemos cómo el Señor resucita a Lázaro después de 4 días de muerto. Y como dice Marta y María, ya es día. Amén. Y les digo que este texto significa, lo que este texto significa es, mis queridos hermanos, es en sentido general, que los creyentes vamos a hacer mayores obras que nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y les repito que de ninguna manera. No, eso no significa eso, sino que esto quiere decir que nosotros seríamos capaces y deberíamos ser capaces de hacer obras milagrosas como la que hizo Jesús. Todas estas obras que le he mencionado en todos estos capítulos del Evangelio de Juan, mi respuesta es esta. Como dirá el apóstol Pablo, de ninguna manera. No. Sencillamente, eso es hablar y sacar esto fuera de contexto. Noten que aquí, una vez más, ¿qué es lo que dice el versículo 10? Con esta aclaración que dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace, ¿qué? Las obras. Y este texto tiene algo muy raro, un poco extraño al mismo tiempo a la vez, porque tal vez debiera decir: las palabras que yo hablo, que yo digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que habla por medio de mí. Pero eso no es lo que está diciendo el texto aquí. El texto dice que es el Padre quien hace la obra y que el Padre lo hace por medio de ¿qué? De la palabra. ¿Quién es la palabra, mis queridos hermanos? Es Jesucristo. Dios Hijo, Dios Padre. Dios hizo toda la obra que hizo a través del Verbo encarnado de Jesucristo en su palabra, a través de toda la historia redentora que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, hermano, en Juan capítulo 14, el Señor ha dicho a sus discípulos que Él se va. Y ahí vienen muchísimas preguntas, todas las que yo comencé. Y la pregunta aquí es: ¿qué va a pasar ahora con la obra de nuestro Señor Jesucristo en el mundo cuando Él no está en presencia física? Y te pregunto, ¿ya nadie más va a tener la bendición de recibir la obra del Dios Padre en la vida del creyente? Porque Jesús ya no está aquí entre nosotros. Y por otro lado, ¿de qué obra es de la que Cristo está hablando aquí? Bueno, algo que nos puede traer luz, y por eso hay que leer y investigar las Escrituras, lo podemos ver en el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan. Podemos ver y encontrar algunas buenas ideas posibles para que nos den y aclaren nuestro entendimiento espiritual por medio de la palabra. Ya que este capítulo 5 dice en su versículo 20, dice el capítulo 5 en su versículo 20 y 21, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros, ¿qué? Os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué? Da vida. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque Él da vida a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida por medio, dice el texto, ¿o de qué? De la palabra. Versículo 24. De cierto, cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y la pregunta aquí es: ¿cuáles son las obras
de nosotros los discípulos que hacemos y que deberíamos de hacer, que son mayores que la que Jesús hizo? Y le digo algo con esta poderosa respuesta. ¿Sabes tú, seguidor de Cristo, cuál es la mayor obra que tú puedes hacer? Es esta: la salvación de cientos de miles, millones de personas que se salvarán mediante predicamos, mientras les hablamos al hermano en la escuela, en la universidad, en el trabajo, predicamos su palabra y el evangelio de salvación que está revelada aquí en las Sagradas Escrituras. Amén, hermano. El evangelio en el Nuevo Testamento. Esta es, mi querido seguidor de Cristo, las mayores y poderosas obras, las obras mayores que nosotros haremos y que podemos hacer por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su ausencia física. No nos engañemos, hermanos, con falsas expectativas y falsas aplicaciones de la palabra que son extraídas erróneamente de las Escrituras. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Jesucristo, el Dios de gloria, ya hizo todas las mayores obras por medio de un sacrificio único y perfecto, como el mayor de todas las obras que nosotros podemos hacer, y Él esa obra la hizo por ti y la hizo por mí, seguidor de Cristo. La obra redentora de salvación y de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Le digo, hermano, que cuando Cristo muere, oigan bien, y resucita y asciende al cielo, en el aposento alto, solamente en esa oportunidad, habían 120 discípulos de que seguían a Jesús, que ya habían recibido el Espíritu Santo y se habían convertido. Pero cuando el apóstol Pedro predica su primer sermón en el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000, dice la palabra. 3,000 personas. Y más adelante dicen las Escrituras que se convirtieron 5,000. ¿Bajo qué se convierten? Bajo la palabra, bajo el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Se siguió y se sigue haciendo su gran obra redentora. La gran obra de evangelización que hacemos nosotros en esta iglesia y donde se predique su eterna y poderosa palabra. ¿Usted sabe por qué? Miren lo que dice Mateo 4:4. Y respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Para concluir con esta primera parte del mensaje y pasar a la segunda, esta palabra finalmente les digo que lo que este texto nos enseña es que aunque Jesús no está aquí físicamente con nosotros, nosotros sus discípulos estaremos predicando su palabra a muchas personas que están muertos en delitos y pecados. ¿Para qué? Para que vengan a la vida, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a los que se pierden. Miren lo que dice en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuánto dicen amén? Y este es, mis hermanos, el verdadero significado real, significado de este texto dentro de su contexto bíblico. En estos versículos del capítulo 14 del discípulo amado de Jesús. Segunda parte del mensaje, que he titulado Aclarando las Escrituras. Hermano, no podemos vivir correctamente sin una convicción certera de las Escrituras. Es decir, sin tener fe en que esta es la palabra de Dios, que nos fue dada y fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a cada uno de los hombres en diferentes épocas que se le instruyó para que ellos la hicieran. Amén. Tenemos que estar convencidos, tener la certeza de que eso es así. Esta segunda parte la inicio con un dicho cristiano muy popular entre nosotros. Y este dicho es este que dice así: que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y eso es falacia, falso de toda falsedad. Y es precisamente a lo que me voy a referir y voy a profundizar para aclarar bíblicamente con las Escrituras. Ya que esto es algo que no sintoniza con lo que dice y establece la palabra de Dios. Y le digo, hermano, que se hace necesario que aclaremos en esta mañana de hoy, bíblicamente hablando, lo que es la ira de nuestro Padre del cielo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en la Biblia nuestro Dios es un Dios que es perfectamente justo y por lo tanto su ira sobre el pecador
no es una ira o una rabieta ciega o de un Dios iracundo sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de control. Mentira del diablo, de ninguna manera es así como lo hacemos nosotros, porque esa es la ira de nosotros. De ninguna manera, diré el apóstol Pablo, el Señor y Dios nuestro no ha experimentado en su tiempo infinito la ira del día a día de nosotros, los seres humanos. No. El Señor se ira, pero de otra manera. Nosotros los hombres vivimos una ira de indignación. Y como no es la justa ira de indignación del Padre, de ahí por eso viene el consecuente castigo divino de Dios. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué la causa? Por el pecado del hombre. Así que, hermano, no es una rabia ciega o una ira sin control y sin sentido, sino que es una justa indignación. Si Dios no fuera así, no estuviera airado por el pecado de la humanidad, si Dios no fuera justo, entonces Dios no fuera Dios, porque Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo y es un Dios que también es santo, santo, santo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, cuando oímos esta expresión popular entre los hermanos de la fe, tenemos que decir de manera muy directa que esta expresión o refrán es verdad y no es verdad al mismo tiempo. ¿Me explico? Voy a aclarar. ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo a quién se le aplique este refrán, porque de lo que estamos hablando es de los incrédulos, no de los creyentes, no del creyente, ya que la Biblia dice y establece claramente que Dios odia el pecado y que Dios también odia al que vive en pecado y vive practicando el pecado. Nuestro Dios tiene la potestad y poder para mezclar, oiga bien, en su soberanía, en su perfecta fórmula de amor, de bondad, de comprensión, de su misericordia, su poder divino y su justa justicia. Él tiene el poder de combinar todo eso con su ira, con su santidad y con su justicia. Todo eso lo puede mezclar el Señor sin dejar que le afecte en su poder y en su vida. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice claramente que Dios está airado contra el impío y el pecado. Todos los días, miren lo que dice el Salmo, para confirmarle eso. Miren lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Yo estoy hablando de justo y de justicia, ¿verdad? Dice el Salmo 11. Dios es justo. Y Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, lo que hablaba el pastor ahorita, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De la ira, lo mismo que los demás. Es decir, queridos seguidores de Cristo, que nosotros por causa de nuestro pecado somos por naturaleza hijos de la ira igual que los demás. Es decir, hijos, oigan bien, que merecen la ira, o hijos que son caracterizados porque vamos a recibir la ira de Dios. Esto siempre y cuando, si no nos convertimos por causa del pecado, como dice Juan capítulo 3. ¿Qué dice Juan capítulo 3? 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, la ira estará sobre él. Noten que aquí dice que permanece sobre él. El que permanece sobre el pecado va a permanecer la ira sobre él. Y al final de los tiempos, cuando llegue el juicio, lo que hablaba el pastor en una de las clases del otro domingo, si una persona no se arrepintió de su pecado y no se convirtió al Señor Jesucristo y no confió en Jesús y en su obra redentora, y sí confía y sí confió en sus pecados, entonces será echado en el lago de fuego, en el infierno, y allí sufrirá
la pena eterna de la condenación fuera de la presencia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si por otro lado, cuando hablamos del refrán de que Dios odia al pecado y ama al pecador, si nos estamos refiriendo a los incrédulos, Dios aborrece su pecado y Dios aborrece también el incrédulo. Incluso dice que el pecado más fuerte en la Escritura es el pecado por no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por consiguiente su ira está y estará sobre él todos los días de su vida. Y eso no va a impedir, porque eso es lo bueno dentro del universo de la soberanía y el poder de Dios, que Dios en su amor infinito y en su gracia pueda conjugar con su carácter soberano, con su ira, con la justicia. Eso no va a impedir que Dios también le haga justicia y le pueda hacer bien al impío. Miren lo que dice el capítulo 5 de Mateo, capítulo 5, en los versículos 45 y 48. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos, ¿y qué dice? Y buenos. ¿Y que hace llover sobre quién? Sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tú vas a tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Amén, hermanos. Es decir, que nuestro Dios tiene un balance perfecto en su carácter soberano. Ahora bien, si nos estamos refiriendo a los creyentes, si nos estamos refiriendo a aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y de vida pasada y han confiado únicamente en Cristo Jesús para salvación, entonces sí podemos decir que Dios odia nuestro pecado, pero no a nosotros en persona, sino que más bien el Señor lo que hace es que nos ama con su amor eterno, de tal manera que ese amor es tan grande que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos escoge, tuvo piedad de nosotros. Decía el pastor ahorita que no se sabe por qué, pero lo hizo. Tuvo piedad sobre nosotros y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación y vida eterna. Y solamente basta recordar algo que llevamos clavado en nuestro corazón, como parte de uno de los versículos más poderosos y más sencillos que tiene la Sagrada Escritura, y aquí mismo en el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Juan 3:16. Así que, hermanos, Dios lo que hace es que nos disciplina. Hebreo 12, ustedes saben que habla profundamente de eso. Hebreo 12, del 7 al 11 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces eso va a estar en los hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es una pregunta que se hace el escritor de Hebreo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero nuestro Señor Jesucristo y el Padre del cielo, nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Eso es lo que anda buscando el Señor con la disciplina. No que tú sigas caminando en pecado, sino que te salgas del pecado, que creas en su Jesucristo para que alcances salvación y vida eterna. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella todos nosotros hemos sido ejercitados. Hermano, Dios obra a nuestro favor. Como he dicho en muchos de mis mensajes, ¿saben por qué Él obra a nuestro favor? ¿Sabe por qué Él por amor te perdona? ¿Sabe por qué Él puede conjugar entre su soberanía y su poder el hecho de que tú, siendo un pecador, Él te llame y te haga hijo de Él, adoptivo? Porque el Señor quiere que cada día más vivamos buscando la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo así porque Dios odia nuestro pecado, pero Dios nos ama a nosotros en su corazón.
Le voy a traer una muestra muy bonita para que ustedes vean cómo es que Dios nos ama en su corazón. Y por qué cuando caminamos mal, caminamos contrario a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos, cuando nos salimos del carril, le hacemos un profundo dolor en el corazón de nuestro Padre del cielo. Génesis capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua, ¿qué? Hacia el mal. ¿Qué? Pecado, pecando, pecaminoso. Versículo 6: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿dónde? En su corazón. Todo por estar en un continuo caminar, el de los hombres, haciendo el mal, hicimos que el Señor recibiera un gran dolor en su corazón. Hermano, aparte de que Dios también es fuego consumidor, acuérdese lo que dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, versículos 22 y 23, creo que, o 21 y 22, que por su misericordia nosotros hemos sido consumidos. Amén. No nos ha consumido. Él es un Dios de amor, de pura bondad, de pura comprensión, de pura compasión. Así que, como dice Pablo, la frase y el dicho de que Dios odia el pecado pero que ama al pecador, le diría a ustedes, bueno, esto se puede aplicar a un incrédulo, pero sí, esto no se puede aplicar a un incrédulo, pero sí se puede aplicar, o se puede aplicar a una persona que es un verdadero creyente. Y te voy a decir que tú, como persona que ya te ha convertido al Señor, quisiera que Dios odie tu pecado, pero que no te odie a ti. Entonces, le digo que si eres una persona, y aquí hay varias personas que no han dado ese paso, que si tú eres una persona, y esto va para esas 2 o 3 personas que están aquí que no han dado ese paso, que no ha conocido a Cristo, a Jesucristo, debe de arrepentirte de tus pecados en fe y por medio de la fe. Aceptar el maravilloso plan que Dios ha diseñado para ti a través de la persona y la obra redentora que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Cristo de gloria. Tú serás partícipe del gran amor, de la misericordia de nuestro Señor y bendito Dios, príncipe de paz, Jesucristo. Jesucristo es un Dios perfectamente santo, santo, santo. Es un Dios perfectamente justo, justo y justo. Y es un Dios perfectamente amoroso, amoroso y amoroso. Con estos 2 textos paso a la pequeña reflexión del día de hoy. Así mismo, la reflexión final del día de hoy. Uno que ya yo se lo di y se lo voy a repetir de memoria, y el otro, como un poquito más intenso, tengo que buscar las escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Romanos 8, 37 al 39. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, seguidores de Cristo, decir que nosotros, los que seguimos a Jesús, podemos hacer mayores obras que las que el Señor hizo, no es ni está en nuestras posibilidades. Pero ¿qué es lo que el Señor ha puesto en nosotros? Sí está en nosotros, a través del poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con el poder del Espíritu Santo operando en cada uno de nosotros, obrando, Él obrando, aunque no veamos lo que Él hace, hacer lo que el Señor nos ordenó, caminar haciendo lo que el Señor nos ordenó, para cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Así, ¿qué cosa? Yo te pregunto en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo. Bueno, número 1, predicar la palabra a donde llegue. Su obra evangelizadora. Número 2, ¿qué otra cosa debemos de hacer para cuando el Señor llegue y nos encuentre haciendo así? O ayudando a nuestros hermanos de la fe en su momento de necesidad.
Por eso aquí en esta iglesia existe y está ayuda mutua, pero cuando realmente el hermano tenga una verdadera necesidad. Otra cosa que muchos tienen por costumbre, no congregarse. Como dice el autor de Hebreos, tenemos que congregarnos. Y otra cosa también que el Señor pide para el día que nosotros lleguemos es lo que dice Mateo 28. Y me gocé ahorita porque mi esposa me dice: ¿por qué es que tú vives escudriñando y te pones mira y que retorna y que mira y que mira? Y ahorita sentado ahí le dije: ¿tú sabes por qué? Porque cuando estaba ahí 2 minutos antes de venir a pararme el púlpito, olvidé poner 2 citas aquí. Porque uno se ve muriendo en la cosa, se va entusiasmando y hay cosas que se le olvidan. Y una de, no los años, fue Mateo 4:4, cuando el Señor le dijo: escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este texto de Mateo, que es con el que voy casi a terminar. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí está el mandato: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, llevar el evangelio de salvación a todo aquel que no conozca de la gran obra de salvación por medio de la palabra de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para que todo aquel que no cree no se pierda, pero también pueda creer por medio del testimonio de vida y de ministerio que Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Para qué, hermano? Para que puedan alcanzar salvación y vida eterna. También le quiero recordar que Dios no cohabita con el pecado, ni con el que vive llevando una vida en pecado. Por eso viene la disciplina. Y por eso muchos decimos: pero como que Dios se ha ido de nosotros. Ah, pues tú tienes que revisarte, porque mira, ve como que tú estás caminando. Si no hay ningún arrepentimiento genuino, real, de corazón, Dios lo que hace es que te va a disciplinar. Pero Dios, si tú te arrepientes en tu vida de pecado, y si tú confiesas tu pecado, ¿qué dice 1 Juan 1:9? El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlo ¿de qué? De toda maldad. Lo voy a buscar aquí atrás. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el versículo 8. Versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Seguidores de Cristo, el Señor te ha perdonado, óyelo bien en esta mañana de hoy, tus pecados por medio de su gracia, de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque tú sigas metiendo la pata, aunque tú sigas cometiendo errores y no dé en el blanco, en toda manera de tu vivir. ¿Sabe por qué? Porque por su infinita gracia, por su infinita misericordia y su infinito amor eterno, Él te escogió a ti y me escogió a mí también antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para darte vida y darte vida en abundancia. Todo por la gracia y la dispensación del Cristo de gloria, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo tú eres salvo, siempre salvo. Él te ama a ti, pero no comparte con tus pecados. Por eso Él viene con su vara y te disciplina. ¿Para qué? Para que tú puedas llegar a ser semejante a la estatura de aquel varón. ¿Cuál es el varón? El unigénito Hijo de Dios Jesucristo, el Cristo de gloria. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Ole, nunca lo había hecho en menos de 40 minutos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque todas estas cosas las podemos hacer porque tú nos das el poder. Pone el querer como el hacer en nosotros. Nos justifica porque somos justificados por medio de tu gracia. Y te damos gracias porque ese milagro grande cuando tú fuiste a la cruz por nosotros y te sacrificaste, es el milagro más poderoso que registra las Escrituras. Porque ese milagro, como decía el pastor esta mañana,
es el milagro de la salvación. Pero para nosotros ser salvos, que no podíamos hacerlo por nuestra propia cuenta, porque no hemos creado nada, ni tenemos la fortaleza de crear nada. Él lo creó todo, y dentro de su plan creó para ti, el no creyente, y para el que cree, su gran plan de salvación, por medio del testimonio de vida y ministerio que Jesús hizo aquí en la tierra. Por eso, Señor, te damos gracias por ese poderoso milagro, porque sabemos que Él sigue obrando y seguirá orando a nuestro favor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que contigo podemos contar, no solamente para salvación y vida eterna, sino que podemos contar de que tú no nos dejas solos, y que si somos pecadores y confesamos con nuestra boca, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por toda bondad, por toda misericordia, por esa gracia que tú derramas en el día a día, que la necesitamos a partir de que nos vayamos de aquí. Necesitamos estar fortalecidos en tu espíritu, como dice la palabra, fortalecidos en el espíritu de Cristo, porque si no estamos fortalecidos en el espíritu, fácilmente podemos caer, Señor. Y te pedimos que no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu compasión, por tu benevolencia, por tu justicia y por darnos la fortaleza de poder trabajar para ti, Señor, aún no siendo perfecto. Seguimos caminando en santidad, buscando la santidad tuya, Señor, porque el único santo, santo, santo eres tú. Nosotros luchamos con nuestra carne para vencer el pecado, pero para eso contamos contigo, con tu poder. Te damos gracias. Bendito es el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todas las promesas que tú has hecho realidad en nuestras vidas. Y la más importante es que te fijaste en nosotros, que nos ha dado salvación y vida eterna, y que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el final. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús.